Dios les bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este sábado 18 de noviembre de 2017. Seguimos adelante con el Salmo 146, esta es la segunda parte, la relación entre la seguridad y la alabanza. El Salmo dice así como título en la Biblia, Alabanza por la justicia de Dios, aleluya. Ya dijimos que en este Salmo la alabanza se relaciona con la seguridad de nuestra vida. Se nos habla de la bendición que significa caminar con Dios cada día, ese Dios al que alabamos, al que reconocemos como el Señor de nuestra existencia. La primera enseñanza fue el contraste entre confiar en Dios o en los hombres. Leamos ahora los versículos 5 al 9 y hagamos la correspondiente paráfrasis. La enseñanza es esta, el contraste entre tener a Dios o no tenerlo. Versículo 5. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios. Paráfrasis, bendito y afortunado aquel que tiene a Dios como su auxilio en los momentos difíciles. El Dios que transforma le bendecirá en toda circunstancia. Es como tener el futuro garantizado por la intervención de Dios. Versículo 6. El cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre. Paráfrasis. Se trata del Dios que creó todo cuanto existe, universo, planeta, mares y todos los animales, y con su poder permanece tal como Él es por siempre. Versículo 7. Que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos, Jehová liberta a los cautivos. Paráfrasis. Él hace justicia a los que sufren por causa de otros, alimenta a los que no tienen posibilidades de comprar alimentos, y Él es el Dios que da libertad a los que han sido encarcelados por las circunstancias de la vida. Versículo 8. Jehová abre los ojos a los ciegos, Jehová levanta a los caídos, Jehová ama a los justos. Paráfrasis. Es Dios quien puede hacer que los ciegos vean, y tiene poder y el deseo de restaurar la vida de quienes han fracasado, porque Dios ama a los que le buscan y escogen el bien. Versículo 9. Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Paráfrasis. Dios cuida a los que por las circunstancias de la vida son migrantes y extranjeros ahí donde viven. También cuida de manera especial a los que carecen de los apoyos importantes de una familia, esposo, padres, hijos, etc. En cambio, a los que deliberadamente son malos y viven buscando el mal de otros, les hace experimentar sus propias consecuencias. Hasta ahí la paráfrasis de estos versículos. Una vez más, el estilo de enseñanza judío por medio de contrastes se manifiesta. Aunque en esta parte del Salmo el contraste no siempre se dice, en ocasiones se sugiere. Por ejemplo, abordemos el versículo 5. Dice así, bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová, su Dios. Leámoslo en contraste. ¿Qué es lo que dice este salmo? Y podemos decirlo en negativo, digámoslo así, en la forma de espejo. ¿Cómo diría? Diría así, desdichado aquel que no tiene quien le ayude, porque no conoce al Dios que transforma. Y su esperanza está fundada en nada, es decir, no tiene esperanza. Ahora bien, les explico algo que es muy importante. He estado diciendo, como paráfrasis del nombre de Dios, el Dios de Jacob, he dicho en varias ocasiones, cuando se ha mencionado esta frase, el Dios de Jacob, he dicho el Dios que transforma. ¿Por qué? La idea es muy sencilla. Esta frase, el Dios de Jacob, no solo significa que Dios fue aquel en el que Jacob creía. La frase nos dice algo más. Para entender la idea debemos remontarnos a la experiencia de Jacob. ¿Quién es Jacob? Para entender quién es el Dios de Jacob. Podemos relacionarlo con Jacob. ¿Quién es él? Se lo explico brevemente. Jacob junto con su hermano Esaú son hijos de Isaac. Son cuates. Aunque así es, su hermano Esaú nació primero y por lo tanto su hermano Esaú fue el primogénito. Jacob envidiaba la primogenitura de su hermano porque el primogénito recibía toda la herencia, la bendición del patriarcado y las potestades espirituales que tenía, en este caso el llamamiento de Dios para su pueblo. Jacob lo envidiaba a su hermano. Su hermano era cazador y se la pasaba en el desierto. Su padre lo amaba. Él, Jacob, era un joven casero y su madre lo prefería a él. Un día Jacob se aprovechó del hambre de su hermano
y le compró la primogenitura por un plato de lentejas. Debió darle el plato de lentejas. Cuando su hermano llegó y se le antojaba aquel guiso rojo, dice la Escritura, debió ofrecerle como cualquiera de nosotros haría con su hermano. Hermano, siéntate, carnal, siéntate. Come, por favor, ¿cuánto te debo? Nada, eres mi hermano. No, se aprovecha de su hambre, y aquel insensato también, y le compra la primogenitura por un plato de lentejas. Siempre decimos que Esaú vendió su primogenitura, y es terrible, pero que Jacob se la comprara también lo es. Cuando su padre va a morir, y conforme a la tradición debe bendecir a su hijo primogénito, dejándole toda la herencia, las cosas materiales y los asuntos del patriarcado, Jacob se disfraza de su hermano y engaña a su padre, que para ese momento, por su edad, estaba ciego. Su nombre, Jacob, significa suplantador o tramposo, y en este caso hace honor a su nombre. Cuando su hermano se da cuenta de lo que hizo su hermano, promete matarlo. Jacob huye a la tierra de su madre y encuentra esposas y riqueza por allá con su tío Labán, y se quiere casar con una de sus hijas, pero le dan la hija mayor y después se casa con las dos y finalmente termina con 4, porque cada una le regala una de sus siervas. Con su suegro, que también es su tío, Jacob también hace algunas trampas para agenciarse una gran riqueza en ovejas. Cuando va de regreso a la tierra de la que es dueño, por haber recibido la herencia de su padre, tiene pavor de encontrarse con su hermano Esaú. En el camino se encuentra con un ángel de Dios y lucha con él para conseguir una bendición que solicita. Finalmente el ángel lo bendice. ¿Y qué le otorga? Le otorga un nuevo nombre que significa que le transforma la vida. Es decir, le quita lo tramposo y ahora se llama Israel, o el que ha luchado con Dios, o príncipe. Así que cuando la Biblia habla del Dios de Jacob, nos está hablando del Dios que puede transformarnos, del Dios que cambia, del Dios que aborrece el pecado, aunque ama al pecador, y por eso cuando nos llama, pues nos transforma, porque aborrece el pecado que destruye nuestra vida. Y así no nos prefiere, nos prefiere transformados, aunque nos ama, aún siendo pecadores. Podemos decir que Jacob no era una excelente persona. Tuvo envidia, se aprovechó de su hermano, engañó, hizo trampa. Sin embargo, 3 cosas le permitieron triunfar y trascender en la vida. Número 1, reconoció su pecado. Es probable que su lucha con el ángel significa que estaba harto de ser quien era. Era Jacob, es decir, era tramposo y anhelaba ser transformado, como que le dijo a Dios: estoy harto de ser quien soy. Transfórmame, le decía al ángel, o no te soltaré. 2. Se dejó transformar por Dios. Aceptó el reto y comenzó una nueva vida, comenzó a ser diferente. Y número 3, escogió a Dios como su ayudador. Y eso es lo más importante de todo, porque aquello de reconocer su pecado y aquello de ser transformado no es mérito de él, es mérito de Dios, es Dios obrando en su vida, es el Espíritu de Dios obrando, influyendo en su vida. Podemos decir que la clave no es quién somos o cómo somos. La clave es en quién podemos convertirnos por la gracia de Dios. La clave no es qué tanta fuerza de voluntad tenemos para portarnos bien. La clave es a quién tenemos de nuestro lado para que nos ayude a ser mejores. La clave no es el apodo que nos han puesto en el mundo por nuestra forma de ser. La clave es el nuevo nombre que Dios quiere darnos por haber creído en Él. ¿Cómo le decían a usted cuando no era cristiano? ¿Cuál era su apodo? Tal vez era un asunto negativo o insulto, qué sé yo. Pues Dios nos llama siervos, hijos, discípulos, mayordomos, santos, embajadores de su reino en la tierra. Insisto, la clave no es el apodo que nos han puesto por nuestra forma de ser. La clave es el nuevo nombre que Dios quiere darnos por haber creído en Él. Aceptemos tener a Dios como nuestro ayudador y dejemos que transforme nuestra vida. He aquí el contraste entre tener a Dios como ayudador y no tenerlo. Escojamos lo correcto. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrármelo el día de mañana. Hasta pronto.